Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por estar acá presente y voy a hacer el intento de poder transmitirte lo que Dios puso en mi corazón para que de alguna u otra forma también pueda llegar directamente a tu corazón, obviamente, por medio de Dios. Dios me estuvo hablando acerca del tabernáculo. Quizás más de alguna vez hayas escuchado esta palabra o quizás sea tu primera vez que la hayas escuchado. En cualquiera de los dos casos, quiero decirte que el tabernáculo, dicho de forma completamente sencilla, era la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, Dios le había dicho a su pueblo que construyera una casa para él, un templo para él, un lugar donde Dios pudiese habitar. Y así fue, el pueblo de Moisés, el pueblo hebreo, construyó una casa para Dios. Pero esta casa era una casa muy particular porque solamente podían ingresar los sacerdotes, personas escogidas por Dios. Pero dentro del tabernáculo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Era el lugar más santo del tabernáculo. Y lo maravilloso de todo esto es que solamente podrían ingresar los sacerdotes, como dije anteriormente, pero solamente en ese lugar, en el lugar más profundo del tabernáculo, donde literalmente estaba la presencia misma de Dios, se podía ingresar una sola vez al año. Lo increíble o lo terrorífico de todo esto es que solamente podrías ingresar si estabas en santidad. Si no estabas en santidad e ingresabas en ese lugar, adivina qué pasaba. La muerte misma. Literalmente caías inmediatamente al piso. Por eso siempre que los sacerdotes ingresaban con campanas y demás, y otros los esperaban afuera con una soga. Si la campana dejaba de sonar, quiere decir que la persona ya no se movía. Y si no se movía, quería decir que se había muerto. Entonces lo sacaban con una soga. Eso era el tabernáculo. El tabernáculo era la presencia misma de Dios y había que tener un temor y una reverencia a ese lugar, porque Dios habitaba en ese lugar. Lo maravilloso de todo esto no es solamente el lugar en sí, sino para qué servía ese lugar, para qué servía el tabernáculo. Y básicamente el tabernáculo servía como un santuario donde los israelitas iban a presentar sus oraciones, sus sacrificios y lo más increíble de todo, sus alabanzas a Dios. Eso era el tabernáculo y para eso servía. Ahora en Hebreos hay un escenario súper interesante y quiero transmitírtelo. Hebreos 8 del 1 al 2. El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Me encanta que diga esto. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del Dios majestuoso en el cielo. Quiere decir que Jesús, está hablando de Jesús, es el sumo sacerdote, el sacerdote que tiene más autoridad sobre todos los sacerdotes. Ese es Jesús. Y ese Jesús está sentado a la derecha del trono de Dios. Ese es el lugar que ocupa Él. Y otros versículos siguientes hablan de Jesús, no solamente como sacerdote, sino también como mediador. Porque ese era justamente el trabajo de los sacerdotes. Era mediar entre Dios y el pueblo. Y lo maravilloso de esto es que Jesús hace exactamente lo mismo. Media entre Dios y nosotros. Es un mediador perfecto, es un sacerdote perfecto. Lo voy a poner así. Seguramente vos tengas en tu casa un enrutador Wi-Fi. ¿Qué es básicamente esto? Es un aparato que tiene antenas y lo que hace es redirigir las señales de Wi-Fi, el internet, hacia los dispositivos móviles o hacia los dispositivos que necesiten internet. Lo pongo así, en tu casa llega el internet, pero para poder llevar el internet a los diferentes dispositivos no lo podemos hacer por medio de cables, porque si no nos volveríamos prácticamente locos. Sería conectar al televisor, sería conectar a la computadora, sería conectar a los celulares, sería una tremenda locura y súper incómodo. Así que inventaron el mediador,
el enrutador Wi-Fi, que básicamente sirve de intermediario entre la conexión que llega a tu casa, el internet que llega a tu casa, el enrutador Wi-Fi y después hacia los dispositivos. Es decir que el enrutador lleva las señales que recibe. El enrutador facilita la conexión. Sin el enrutador sería muy complicada la conexión con los otros dispositivos. Eso era exactamente lo que pasaba en el Antiguo Testamento o en los tiempos antiguos. La conexión con Dios era sumamente complicada porque siempre era necesario un mediador, un sacerdote que esté en medio. Por eso mismo acompáñame a leer Hebreos 8:6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Lo primero que tenía que pensar apenas leí esto es: ¿cuál es ese pacto mejor? ¿Por qué la Biblia habla de un pacto mejor? ¿Hay algo mejor establecido en este nuevo tiempo? Y la respuesta es un claro y contundente sí. Y no lo digo yo, sino que lo dice estos versículos. Hebreos 8, del 10 al 12, dice así: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. En otras palabras, lo que está diciendo estos versículos es básicamente que antes existían leyes escritas en papeles, pero ahora Dios lo que hizo básicamente es escribirlas en nuestros corazones, de forma tal que sea mucho más sencillo poder comprender y entender las profundidades de las verdades de Dios, de forma tal que ahora es mucho más sencillo poder entender y comprender por qué hacemos lo que hacemos. Eso es lo que dice este versículo. Ya no son reglas escritas en un papel cualquiera, ya no son reglas escritas solamente en un papel, ahora están escritas en nuestros corazones para que podamos tomar un compromiso mucho más profundo y un compromiso mucho más entendido. Lo que dice también este versículo es que Jesús hizo un sacrificio, un único sacrificio, un gran sacrificio, una vez y para siempre. Y eso nos permite ser salvos completamente. Ya no hay pecado, Dios borró todo. El nuevo pacto nos hizo estar más cercanos a Dios. Nos permite tener el privilegio de poder conocer a Dios de una forma mucho más estrecha, mucho más cercana y sobre todas las cosas, mucho, pero mucho más profunda.